Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para conversar sobre los temas que hacen portada y titulares, sobre los temas que nos gusta comentar con nuestros invitados que tienen distintos puntos de vista, opiniones, perspectivas, distintos enfoques. En Cuestión de Enfoques, precisamente, procuramos presentarle a usted esas peculiares opiniones que tienen cada uno de nuestros invitados e invitadas, que son conocedores de los temas y profundos analistas sobre el contexto nacional, regional e internacional. Hoy nos acompaña el abogado Fernando Anduray, dirigente nacionalista, analista también de temas nacionales, para hablar del tema, de los temas del momento. Muchas gracias, abogado Anduray. Fernando, nos vamos a tutear en el programa. Gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Gracias, Miguel. Es un placer estar por primera vez aquí en este programa. Mis primeras palabras siempre son para que la bendición del Señor acompañe al pueblo hondureño y que esa bendición traiga paz, esperanza, tranquilidad y un poco de amor en medio de cada familia hondureña, el amor cristiano. Luego, pues, qué bien que tenemos un interlocutor aquí en la prensa nacional, con una visión diferente y con una responsabilidad. Yo siempre te he considerado un hombre responsable de la política. Además, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí. Y espero que nos digamos las verdades aquí, porque el pueblo hondureño es digno de conocer la verdad. Ya no más mentiras para los hondureños. Está cansado el pueblo de tanta cosa de eso. Fernando, no se habla de otra cosa. Se habla de unos videos, pero realmente lo que hay detrás de esta información, que es mera evidencia que estaba llegada a procesos en los Estados Unidos, es la constatación de lo profundo que ha llegado la corrupción de la narcoactividad en la política hondureña. Desde que se empezó a comentar la visita de altos cargos de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Defensa a Venezuela, el tema era, se ha visitado a una persona que está acusada en las Cortes de los Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Y a partir de ahí ha ocurrido si estuviera hablando la reina Isabel, la semana horribilis del gobierno de la presidente Castro. Ha sido la semana más movida en casi 3 años de gobierno. No ha habido otra crisis tan grave como esta. Lo interesante es que cuando todo el mundo pensaba que todo esto iba a llevar a una rectificación de la denuncia del Tratado de Extradición, que sería la reacción política más obvia, más razonable, la presidente Castro convoca a medios de comunicación para recordarle a los otros partidos que también tienen casos de narcopolíticos o investigaciones, llamémoslas así para no ser tan groseros, de narcopolítica, para no juzgar ex ante a nadie. No se pronunció sobre los videos de Inside Crime, que hablan por sí solos. Yo creo que ahí no hay nada que comentar, hablan por sí solos. Por los participantes se habla de más videos. ¿Es el peor momento de la política hondureña? Porque sabemos que es la peor crisis del gobierno de Xiomara Castro, pero ¿es el peor momento de la política hondureña? ¿Podemos caer más bajo, Fernando? Mire, yo creo que el análisis inicial está bien, el contexto es correcto, pero el problema del narcotráfico, como lo ha planteado la Presidenta de la República, con una visión estrictamente política, es un error y una excusa inaceptable. Porque el narcotráfico no es propiedad ni exclusivo de los políticos. Es un problema social. Es un problema que corroe todas las estructuras fundamentales del ejercicio de la institucionalidad en un país, en un Estado de Derecho como el nuestro. De ahí entonces que la empresa privada, por ejemplo, tiene enormes problemas de confrontación de capitales lícitos con capitales ilícitos, lavado de activos versus capitales lícitos en los bancos, en las instituciones financieras.
quién está dominando esas cosas. Y las instituciones financieras del Estado, privadas fundamentalmente, son las que determinan el valor del dinero en una sociedad y cuál es el rumbo que va a tener el género de importaciones, exportaciones, producto de toda la actividad económica e empresarial del Estado. O sea que toca raíces sensibles del funcionamiento de la sociedad en materia económica. Y la materia económica es por excelencia la compañera de la materia política. Entonces, cuando la presidenta se limita a hacer consideraciones políticas sobre temas del narcotráfico, está demostrando su ignorancia y está demostrando que no tiene conciencia del problema que está abordando y cómo debe buscársele una solución. No digamos también el aspecto social que involucra el narcotráfico, la infiltración de las organizaciones y actividades sociales, ONGs, iglesias y todos los estamentos de la sociedad, el narcotráfico lo corroe. De tal forma que cuando el Estado pierde el control de esas instituciones y pierde el control de su economía, producto de la actividad del narcotráfico y el poder económico del narcotráfico, entra después a controlar las actividades políticas en los partidos políticos y los narcotraficantes ya no solo son financieros, no solo son apoyadores financieros de algunos candidatos a diputados o presidentes, sino que se convierten en candidatos y se convierten en diputados o se convierten en presidentes. Entonces estamos frente a una institucionalidad que no tiene valor jurídico y no tiene seguridad jurídica para hacer los planteamientos de desarrollo y los programas de visión de futuro que debe tener una nación. Hubiera esperado Fernanda Anduray que ella se pronunciara, además del tema de Libres, sobre las acciones que su gobierno podría estar emprendiendo para hacerle frente a la totalidad del problema y no solamente decir también los otros partidos son como nosotros. Sí, es que el problema de Libres es que viene haciéndose un planteamiento de tipo socialista económico y entonces sus ataques son directamente contra la oligarquía y los sectores poderosos, los poderes fácticos del país. Pero no entiende que la sociedad se está debatiendo en un pleito de control económico entre el dinero sucio del narcotráfico, lavadores de activos y corruptos, con el dinero que genera la actividad lícita de empresa honrada, de competencia decente, y que eso tiene al país en una confrontación. Entonces ella no está consciente del problema que está abordando y lo que nos demostró es un temor insuperable. En derecho se conoce como miedo insuperable cuando el delincuente actúa repeliendo una agresión o tomando una decisión por miedo a lo que le va a pasar. Eso es lo que le pasó a Xiomara, lo que le pasó a Mel ahorita. Fueron a quitar una ley de extradición por el miedo insuperable a que le lleven a Mel, que es su marido, a que le lleven al hijo, que está mencionado, a que le lleven al cuñado, que está mencionado, al sobrino, que está mencionado, al otro hijo, que está mencionado, y le lleven a una cantidad de gente de Libre que está también ahora mencionada, porque el problema de lo que estamos enfrentando con esta ola de narcotráfico que está generando la peor crisis en la historia de Honduras desde el punto de vista institucional como Estado de Derecho, no digamos el gobierno de Xiomara Castro. ¿Peor que la extradición de Juan Orlando? Sí, claro, porque Juan Orlando por lo menos fue valiente y mantuvo la extradición y se le aplicó la ley, pero estos no dejaron ni siquiera que se les aplique la ley. Eliminaron la extradición, es decir, quitaron la posibilidad de corregir dentro del Estado el funcionamiento del narcotráfico con todos sus tentáculos. El presidente Zelaya dijo que no lo iban a hacer el año pasado, en marzo. Sí, pero porque ellos consideraban que tenían todo controlado. Sin embargo, no calcularon que la gente de la DEA, la CIA, el FBI seguían trabajando. Porque aquí están equivocados los que creen que con Juan Orlando se terminó el problema. Que con todos los cachiros y los Valle y el Negro Lobo, Don Lente y toda esa otra gente que está allá, Freddy Nájera, Videncio Kelly, que todos esos narcotraficantes que fueron capturados, entonces en Honduras desapareció el narcotráfico. Esa es ignorancia absoluta,
porque esos son políticos que estaban metidos en el narcotráfico. La actividad de narcotráfico es una actividad económica de carácter mundial. O sea, siguió el narcotráfico igual. Con otros en nombres, Venezuela con es otros correcto. rostros y con otros actores. En Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Colombia siguieron produciendo la cocaína y la siguieron trasladando a los Estados Unidos con otros nombres y con otros actores. Es decir, los capós que mandó fuera a Juan Orlando, lo que le hicieron a Juan Orlando de ponerlo preso y todo lo que desarticuló Juan Orlando con la DEA, con el gobierno de los Estados Unidos, se reactivó con nuevos actores. Vaya, dicen los policías corruptos, se fueron, algunos están mencionados y están allá. Varios están allá. Quedaron culpables, muchos de ellos. Pero la droga sigue pasando. La extorsión en Honduras y la venta de narcomenudeo sigue siendo, dándose en los barrios y colonias. ¿Quién controla los barrios y colonias? La Policía Nacional. ¿Desapareció la extorsión o la venta del narcomenudeo? No. ¿Y entonces? ¿Qué hacían los oficiales que hoy dirigen la policía? ¿Qué hacían cuando estaban los otros oficiales que supuestamente eran narcotraficantes? Eran subalternos. Eran subalternos. Y ahora están en el poder. ¿Qué hacían antes ellos? Otros subalternos. Ok. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué siguen la venta de narcomenudeo y la extorsión todavía con más fuerza en el país? ¿Qué pasa con el territorio nacional? ¿Lo controlan las Fuerzas Armadas? Ok, sí, el ejército, muy bien. ¿Se ha parado el tráfico de drogas? No. Ahí están descubriendo cantidades enormes de droga que está pasando por el país. Unas las capturan, otras no las capturan. ¿Aquí es por acción o por omisión, Fernando? Ese es el tema. Entonces, ¿quién controla el aire en Honduras? ¿Quién controla el espacio aéreo? La Fuerza Aérea. ¿Siguen cayendo avionetas? ¿Quién controla los mares en Honduras? La Fuerza Naval. ¿Siguen llegando lanchas con droga? Esa es la respuesta que deben dar las autoridades. Ese es el problema. ¿Cómo lo analizamos? A la nueva ministra. Correcto. Entonces, ahora algunos de esos cargamentos se controlan, ¿verdad? Pero se tiene la tesis de que cuando controlan un cargamento aquí de 1,000, de 2,000 kilos, por allá por el otro lado están pasando 10,000, 15,000 kilos, ¿verdad? Entonces el problema es un problema social, económico, cultural y político, ¿verdad? Cuando la presidenta se pone a hacer cadenas como la ridiculez que hizo anoche de tratar de oficializar la persecución política contra un sector del Partido Nacional y otro sector del Partido Liberal para que no se queden ellos solos con las acusaciones de narcotráfico, lo que está haciendo es diciéndonos Honduras está a la disposición de los narcotraficantes porque no voy a echarme para atrás, no voy a volver a poner la ley de extradición. Eso es lo que todo el mundo esperaba. Estaban contando quién tenía más o quién tenía menos. Ese es el asunto. Quisieron decirle al pueblo, sí, pero miren, tenemos estos dos nosotros, pero miren cuántos tienen estos. Y estos otros tienen otro poco también. Pero muchos de esos ya están guardando prisión en Estados Unidos. Es correcto. Esos fueron objeto de la aplicación de las leyes y los procesos de extradición y algunos que todavía no hayan sido requeridos por la justicia norteamericana tendrán algún expediente de investigación, porque se habla de 35 expedientes. La policía hace poco dio una lista de 35 gentes involucradas y mencionadas, ¿verdad? Y anoche leyeron 26 nacionalistas, 7 del Partido Liberal, son 33. Los otros dos que quedan son exactamente los que no quiso mencionar Xiomara Castro, que es Carlón y Mel Zelaya, ¿verdad? Y luego la Fiscalía después dio también una lista de 35 involucrados a los cuales iba a llamar para empezar a investigarlos y hacerles un expediente de investigación y determinar el nivel de responsabilidades que pudieran tener en la comisión de ilícitos o delitos de narcotráfico. ¿Qué sucede ahora? Salen exactamente los 35 de que estábamos hablando y el gobierno te da un número de registro en el Departamento de Justicia de Estados Unidos donde cada persona le están armando lo que los gringos conocen como causa probable, que es el expediente y la decisión
para pedir o no en extradición a un involucrado. ¿Qué significa esto? Que los que creyeron que habían mandado a Juan Orlando para allá y todos los involucrados en el juicio ya estaban juzgados y le habían hecho el daño enorme al Partido Nacional y hasta ahí llegaba todo, se equivocaron. La DEA sigue trabajando, sigue armando expedientes. Y no se detiene por eso una gestión gubernamental u otra. Es correcto, por eso hay que tener cuidado cuando abordamos este tema ahorita, porque los nacionalistas tampoco podemos tirar las campanas al vuelo porque está Carlón, Mel o el resto de la familia involucrados u otros diputados de Libre. Sabemos, así como la presidenta sabe, que hay 35 expedientes, muy probablemente sabe que hay otros 10 expedientes nuevos de gente que no tiene nada que ver con gobiernos anteriores, sino que son de la actual administración. Y que la DEA sigue trabajando. Es ahí la eliminación del acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Ese es el temor, ese es el miedo insuperable. Es decir, los pasos de Animal Grande, los pasos de la justicia norteamericana le llegó a la casa, a la familia presidencial. Y ante eso reaccionaron con cobardía, eliminando el acuerdo de extradición en vez de enfrentar y demostrar que ese gobierno estaba comprometido con Honduras. Vamos a seguir hablando en el siguiente segmento con el abogado Fernando Anduray. Él ha catalogado de cobardía lo desarrollado en los últimos días. ¿Qué le espera a el gobierno? Le faltan un poco más de 14 meses de gestión, vamos a elecciones primarias, a elecciones generales. ¿Se ha convertido este tema? ¿Ha renacido este tema como un tema de campaña o sencillamente con este atarrayazo hacia otros partidos se vuelve un tema común y corriente? Vamos a hablar sobre eso al volver de unos mensajes a Cuestión de Enfoques con el abogado Fernando Anduray, dirigente nacionalista. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos con el abogado Fernando Anduray hablando de la temática que ha dominado la última semana y media. Ya tenemos, aquí dice la gente que los escándalos solo duran una semana, pero este tiene visos de... Antes decía 3 días. Ya 3 días, y esto va a durar mucho más. Creo que no hemos visto el último capítulo ni hemos visto el último video. Abogado Fernando Anduray, cuando el gobierno de la presidenta Castro toma la decisión que muchos consideraron desproporcionada a las declaraciones de la embajadora Dogu, adquieren otra dimensión cuando conocemos lo que ha ocurrido ahora. O sea, ya cuando uno ve hacia atrás se da cuenta que el río sonaba, traía piedras, ¿verdad? Y no tiene relación. Y no tenía relación. Y lo que ha llamado la atención es que el Departamento de Estado ha sido muy cauto, solo ha pedido rectificar la decisión y no hemos conocido ninguna otra reacción de los Estados Unidos, excepto esta reacción, porque Inside Crime es una organización no gubernamental que está afincada en los Estados Unidos, que su rol no es ser un medio de comunicación, pero tiene muchos años dándole seguimiento al fenómeno de la criminalidad. Tienen interesantes publicaciones sobre maras, sobre inseguridad, sobre maras, sobre el tema de Fuerzas Armadas, droga, lucha antinarcóticos, y no es para nada casual. Una investigación de capacidad de investigación muy fuerte. Exactamente, para nosotros no es nada. Cuando a mí me dijeron, anda circulando, porque me llegó la información en la tarde, anda circulando un video y lo publicó Inside Crime y está ahí Jeff Ernst y el otro colega de New York Times, que el otro que hacía poquito lo habían desmentido porque había dicho que habían unos videos y que no existían los videos. Hay un detalle muy interesante con este otro periodista, ya vamos a mencionar su nombre. Es que dijeron que era mentira, que no había ninguna publicación de New York Times. Exactamente. Sí, pero no es Jeff Ernst, es el otro que está en la publicación. Sí, la semana pasada, Juan. No, el otro de la publicación, David, el que está con Jeff Ernst en el reportaje. A él lo desmintieron porque había publicado antes de tiempo algo
y luego él tuvo que recular por algo que publicó. Y llama mucho la atención que se haya precisamente seleccionado a Inside Crime, que tiene una gran credibilidad en este tema, para filtrar el video. Un video que no tiene Inside Crime de un día para otro. Ahí está subtitulado, ahí hay un trabajo de... ¿Y quién lo filtró? ¿El Departamento de Estado o el Departamento de Justicia? Eso es lo que quería indagar. Vamos a ver, seamos sabuesos. Supongamos, ¿quién tiene la capacidad de filtrar un documento que es prueba en juicios en los Estados Unidos si no es una garganta profunda dentro del mismo gobierno norteamericano? Es el Departamento de Justicia, porque es el que tiene los expedientes a la mano y es el que sirve de conexión entre la DEA y las agencias de investigación norteamericanas en materia, por ejemplo, la CIA en materia de seguridad nacional, el FBI en materia de delitos contra la humanidad o contra los derechos humanos, y la DEA en materia de narcóticos. Todos confluyen con el Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia tiene una relación directa con la Fiscalía General del Estado. De tal forma que la información tiene que haber salido de ahí. Sí fue filtrada por alguien sin intención. David Adams. Sí. Pero el tema es que el ataque del gobierno de Honduras contra la embajadora Laura Dow y contra el gobierno de los Estados Unidos fue frontal. Entonces, para mí, la decisión de filtrar estos videos es una decisión política del Departamento de Estado y no del Departamento de Justicia. Porque para el Departamento de Justicia resultará incómodo que estas informaciones empiecen a tratarse públicamente porque ellos siguen desarrollando investigaciones y siguen atando cabos para ver a quiénes les van a pedir en extradición. Pero cuando se hace pública esta cosa, lo que está produciendo es más un daño político que jurídico, ¿verdad? Porque la filtración de estos videos lo que hace es debilitar políticamente al gobierno del Partido Libre, que se consideraba muy fuerte en sus posiciones antiimperialistas. Y ahora resulta que con un par de toquecitos del Departamento de Estado se estremece todo y el pueblo hondureño queda viendo en su justa dimensión realmente cómo es que el narcotráfico está siendo protegido oficialmente por Honduras. Exactamente. El tema de los documentos que se filtraron a Inside Crime, porque se filtran documentos y se filtran videos, ¿verdad? Entonces, ese tema desestabilizó al gobierno y los hizo reaccionar antes de que se conocieran los videos. Exactamente. O sea que el gobierno también tiene informantes dentro de el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado. Inside Crime mencionó que ellos abordaron, antes de hacer esta publicación, siguiendo el rigor periodístico, consultaron con los involucrados qué tenían que responder o qué reacción tenían que hacer respecto de estos videos. Y la respuesta fue, el video no existe. Y fue por eso que este señor Adams se tuvo que disculpar hace algunos días porque él mencionó que se rumoraba en los videos. La reacción oficial fue, no hay tales videos, usted está mintiendo. Entonces él se disculpa porque obviamente habló antes de tiempo sobre... Ahora la pregunta es, ¿habrá sido estrategia para que lo negaran en redes? Ese es otro punto. Ya vamos a buscar el tweet. Ahora, Miguel, fíjate una cosa. Un video. Hablan de 16. La crisis que está provocando. Hablan de 16 un video. Ahora, para que hayan quitado la extradición a los Estados Unidos, haber denunciado el tratado, ¿cuántos videos más sabe el gobierno que existen? O supone, o les dijeron que existen, porque la gente que les dijo que ese video iba a circular, porque Carlón renuncia y dice que existe el video antes de que el video circule. Eso fue el sábado. Eso fue el sábado, y el video circula hasta el lunes. O sea que, o el martes. Martes. O sea que se han dado cuenta de que la DEA está trabajando activamente en Honduras y creyeron probablemente que se había calmado la cosa, ¿verdad? Entonces, en un año que trabajaron los cachiros para la DEA,
¿Cuántos videos pueden haber filmado? Se ha demeritado ahora este se habla del video de Tony Hernández, por ejemplo. Se ha demeritado este video diciendo, hemos escuchado a voceros del gobierno diciendo que se trata de un video de 2013. Correcto, un viejo video. Y es más, dicen que probablemente ya prescribió el derecho de los Estados Unidos a perseguir. Y que no hay prueba de que haya habido recepción del dinero. Correcto, bien. ¿Es equivocado anticipar esos juicios? Claro, porque usted no sabe si los cachiros, así como grabaron el ofrecimiento, grabaron la entrega también, hombre. Tenemos una fiscal hablando. No le iban a entregar a la DEA nada más los videos del ofrecimiento sin cerrar la información con la entrega. Yo no tengo ninguna duda de que es muy probable que existe un video de la entrega del dinero a quienes se lo entregaron. Y no de este caso, puede ser en otras circunstancias. Y esos casos de 2013 son la base para poner en contexto a la Fiscalía General y a un juzgado en los Estados Unidos, a un juez, de la trama desde cuándo se venía dando y cómo estaban involucrados y cómo fueron progresando y cómo llegaron al poder. Porque el problema de ahora, Miguel, es que no solo es que el narcotráfico hondureño financió al gobierno de Xiomara Castro, es que el narcotráfico internacional estuvo financiando por más de 12 años a Libre, a la Resistencia, recibiendo dinero de Venezuela. Y no era dinero del gobierno de Venezuela, sino que toda la actividad terrorista internacional y de guerrilla internacional que se inmiscuyó en la producción y el control de la producción y comercialización de la cocaína. Y ahí se involucró el gobierno de Venezuela también. Y ahora resulta que ellos mandaban dinero para financiar las actividades políticas de Libre, del narcotráfico internacional, más el dinero del narcotráfico de los hondureños. Entonces, cuando los gringos ven que va el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras y el ministro de Defensa de Honduras en una situación de conflictividad social y política a Venezuela a ofrecerles apoyo, porque aunque no le hayan dicho, mire, nosotros apoyamos esta actividad que ustedes hacen del narcotráfico y todo, la sola presencia es un respaldo a lo que pasa, al statu quo en Venezuela. Y esas cosas, cuando las fotografías son con Padrino López, que es uno de los que tiene precio su cabeza de Estados Unidos por su captura, ¿verdad? ¿Qué le están diciendo a los gringos? Cuando nosotros encontramos que hay algunas tesis ya de que hay una crisis internacional por el manejo del dinero del narcotráfico dentro del Foro de Sao Paulo. Y todas las sociedades de izquierda latinoamericana que estuvieron recibiendo financiamiento y apoyo de esa actividad de narcotráfico han entrado en crisis porque aparentemente hay nuevos actores en el narcotráfico internacional y eso ha generado una confrontación directa. De ahí entonces que la gente no se explica por qué en Honduras no fue un éxito la reunión del Foro de Sao Paulo. No vinieron los que tenían que venir. No hubo repercusión de grandeza en el Foro de Sao Paulo y en la izquierda latinoamericana y resulta que salen más bien divididos. Y cuando van a Venezuela, solo las dictaduras radicales de izquierda, tal vez muy bien posicionadas, con el narcotráfico y el nuevo orden del narcotráfico impuesto por Venezuela, son las que respaldan esa actividad de Nicolás Maduro como presidente dictatorial y fraudulentamente electo, mientras el resto de los gobiernos de izquierda latinoamericanos que no vinieron al Foro de Sao Paulo se desmarcan de esas actividades. Y llega Honduras después con su jefe de las Fuerzas Armadas y con su jefe de defensa y seguridad a dar respaldo. Tengo una digresión aquí porque hace un momento mencionábamos el nombre del otro autor del artículo. David Adams. David Adams publicó el 29 de agosto de 2024 una corrección. Él había dado una declaración a Radio América y Radio América la posteó. Entonces él postea a Radio América y dice, tengo que hacer una corrección para la audiencia de Radio América. Esto fue el 29 de agosto. Ahora que conocemos toda la historia, preguntémonos si fue un desliz o no. La información sobre los dos miembros de Libre parece ser falsa. He borrado mi tuit anterior, pero queda por ver qué hay detrás de la revocación del acuerdo de extradición.
¿Qué fue lo que dijo él? Él dijo que la decisión de revocar la extradición obedecía a la implicación de 2 miembros de Libre. Que este hombre, que ya para ese momento, estamos a 4 de septiembre, a ese momento ya estaba redactado el reportaje, ya estaba analizado hasta el cansancio el video, no parece un desliz. Él lo hace para ver la reacción en la prensa local y efectivamente salieron un montón de personas a atacarlos, que como decía eso, que eso era falso, que no sé qué. Parecía como que estaba probando el agua. Sacaron las uñas. Probando el agua para ver cómo estaba el ambiente y efectivamente testearon, como se dice coloquialmente, qué impacto podía tener la nota y lo testearon bien. Si mordían el anzuelo y efectivamente David Adams nos muestra que el tema no solamente es actual, sino que genera hipersensibilidad. Después de la cadena de prensa y radio de la Presidente, ¿qué podría uno esperar de parte del gobierno respecto a las relaciones con Estados Unidos? Con ese ambiente caliente que se genera alrededor de la incautación de un avión al presidente Maduro, vamos a elecciones primarias, es una recurrente voz que apela al golpe de 2009, que esta es una preparación a un golpe. ¿Qué condiciones objetivas se están preparando aquí? Bueno, realmente la situación es delicada. Me parece que el gobierno de Xiomara debe medir el poder con el que se está enfrentando. Si hay una cosa en la que yo estoy claro, es que no ha venido ni China, ni Rusia, ni la propia Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua han hecho pronunciamientos de apoyo a las decisiones que ha tomado Xiomara en eliminar el acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Es decir, debe saber el gobierno de Honduras que ponerse de macho para enfrentar a los gringos probablemente no va a tener la solidaridad y el respaldo de aquellos a quienes ellos le han estado dando respaldo en este momento. Se han opinado sobre responder al injerencismo de las declaraciones, pero lo que ocurrió después, no. No, claro que no. Entonces el asunto es que el gobierno se debilitó absolutamente. En Honduras quien ha estado mandando es Mel Zelaya, no es Xiomara, y ahora Mel está señalado directamente por su hermano. No es gente de fuera del Partido Libre. Lo han evidenciado los gringos en esto. Entonces, ¿qué van a hacer los gringos ahora? Yo no creo que lo que Xiomara haga los va a obligar a ellos a correr a tomar decisiones, ¿verdad? Ellos van a seguir con sus programas de investigación y van a seguir con su política de relaciones exteriores. Y si Honduras, tratando de desviar la atención y ellos creyendo que van a conseguir que el pueblo resurja, tratan de romper relaciones con Estados Unidos o tratan de eliminar la base de Palmerola en una acción virulenta, ¿sí? Tratando de darle banderas a la gente de Libre, porque se han quedado sin bandera y se han quedado sin partido. El Partido Libre está dividido totalmente en este momento. Hay diputados que dicen que no quieren que se elimine la extradición, hay otros que dicen que sí, y otros que dicen que Libre se cayó y que va a ser difícil levantarse. Russell Tomé, Harry Dixon y Mauricio Rivera han pedido reconsiderar la decisión. Es correcto. Y Obed también, hay varias gente, ¿verdad? De tal forma que la posición de ellos es bastante débil. Yo creo, Miguel, con una pregunta que hiciste antes también, que la responsabilidad de nosotros como posición política va más allá de actitudes partidistas o de sectarismo político. Nosotros estamos en la obligación de ayudarle a Xiomara a terminar su gobierno. No podemos forzarla a que renuncie y no debemos dejarla que renuncie. Una renuncia de Xiomara en este momento sería una catástrofe para Honduras, porque te pospondría las elecciones,
te generaría un proceso de golpe de Estado o un proceso de constituyente. A ver, esa línea. Cuidado una renuncia de Xiomara sería un desastre. Correcto. Para Honduras, para la política hondureña. Correcto. Para la institucionalidad del Estado de Derecho. Pero Gabriela Castellanos le ha pedido la renuncia. Sí, pero es una equivocación. Yo no estoy de acuerdo en que se le pida renuncia, porque eso es seguir la línea de ellos. Libre sabe, Mel, como político sagaz, sabe que en este instante no está en capacidad de ir a elecciones con Libre porque las tiene absolutamente perdidas. Ya eso de que 9 de cada 10 hondureños están en contra de ellos es un hecho concreto. Y con lo que ha sucedido ahorita han perdido hasta el apoyo y el control interno de Libre. Entonces solo les queda reaccionar para salvarse de la vindicta pública y de señalamiento de posibles extradiciones con los Estados Unidos, porque la presidenta se ha convertido en co-conspiradora de los narcotraficantes hondureños y de los posibles señalados. Cuando ella se dedica a protegerlos, eliminando el tratado de extradición y diciendo que ese es un ataque a los Estados Unidos para debilitarlos electoralmente, ella lo que está haciendo es protegiéndolos y ofreciéndole a los narcotraficantes internacionales el país como un hotel de lujo para que vengan aquí sin que nadie les haga nada. Yo hacía una referencia, por ejemplo, Miguel, así en una elucubración abstracta, como decía mi líder Osvaldo Ramos Soto, que Dios tenga en la gloria. Decía, por ejemplo, ¿y qué tal si los que fueron a Venezuela, tanto los diputados de Libre y la misión que fue a las elecciones, como la otra comisión que fue después, fueron a ofrecerle asilo político a Maduro, a Padrino, a Diosdado Cabello y a todos ellos, en caso de que renunciaran y tuvieran que salir del poder? Pero traerlos a Honduras con extradición con los Estados Unidos no era una garantía. Hablemos de eso. Entonces, un paso para que puedan venir y ofrecerle asilo a los venezolanos que tienen que salir con Maduro y su equipo, es necesario quitar la extradición en Honduras. ¿Quiénes son ellos? Los narcotraficantes internacionales, jefes de carteles internacionales, que los gringos quieren presos por el tráfico internacional de drogas. Pero para que eso sea factible, tendría que mantenerse Libertad y Refundación en el poder. Vamos a una pausa, porque el abogado Fernando Anduray ha introducido un elemento nuevo. Como dice él, todas las posibilidades, multiversos se abren a partir de la toma de esta decisión, que había colocado a Honduras como un colaborador cercano de los Estados Unidos en la lucha contra la narcoactividad. Tan fuerte fue esta decisión que esa decisión adoptada en 2012 terminó alcanzando a su propulsor, el expresidente Juan Orlando Hernández. Volvemos después de unos mensajes para hablar sobre eso, sobre el efecto que esto tiene en los otros partidos, porque aunque haya sido un error de la presidenta Castro, es un hecho que en su cadena de radio y televisión mencionó a los otros partidos, además del suyo que estaba entre líneas mencionado en esa comparecencia. Volvemos después de unos mensajes, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques. Estamos con el abogado Fernando Anduray, dirigente nacionalista y un analista conocido y participante en muchos espacios de opinión pública. Me siento muy contento de poder hablar sobre estos temas con Fernando Anduray. Es una pena que tengamos que concentrarnos solo en lo que se ha hablado los últimos días del narcovideo. Ahora se habla de narcovideos, pero hablemos... Las repercusiones van a ser enormes. Hablemos de la política. Cuando vemos las banderas del Partido Nacional, el Partido Liberal y Libre mencionados en una comparecencia de la presidenta, esto le introduce un elemento que no estaba en el proceso electoral primario. Es decir, reta a los partidos a depurarse, reta a los partidos a mostrar quién es el que tiene sus filas más limpias o no, pero también un detalle muy importante, convierte un tema que creíamos que estaba superado con la extradición de Hernández, con los juicios en Nueva York, lo vuelve un tema de campaña.
puede convertirse este factor, como hemos escuchado ya a un Luis Zelaya que ha empezado a sacar el tema, que los partidos tienen que depurar sus filas. ¿Hay posibilidad de que esto se convierta en un factor decisivo en las elecciones primarias y generales? ¿O ya pasa lo mismo que con la inseguridad, que ya no le importa a la gente? Mire, hay dos aspectos, el aspecto interno del Libre y el aspecto externo del Libre. Al aspecto interno, lo que ha sucedido le ha provocado un daño enorme. Libre no se levanta de aquí a noviembre del próximo año. Aunque inaugure obras, no hay forma. Aunque cambie candidato. No hay forma. Primero, porque para inaugurar obras tienes que hacerlas. Y los funcionarios públicos nunca adquirieron la capacidad de ejecución presupuestaria ni de construcción. Aunque se haya hecho de la señal de la selección nacional y se le haya quitado a TVC. Lo que haya hecho, lo que hagan, lo que propongan, es que en la campaña pasada se generó un odio, y eso es un sentimiento, contra Juan Orlando y contra el Partido Nacional. El movimiento anti-Jo. Y ese movimiento anti-Jo generó un sentimiento de identificación y de credibilidad a lo que estaba haciendo el que estaba cuestionándonos. Es decir, la gente le entregó el cariño a Xiomara. Las mujeres la presidenta Castro capitalizó eso. Es correcto. Entonces había un sentimiento de identificación con ellos y de confianza de que iban a hacer las cosas distintas. 2.7 millones de votos. Correcto. Iban a hacer las cosas diferentes para Honduras. Tenían la capacidad, tenían el plan, tenían los gobiernos, eran enemigos del narcotráfico, eran enemigos de la corrupción. Tenían un bono y que ningún partido ha tenido. Ninguno de los de Libre estaba metido en nada. Ninguno. Ninguno estaba mencionado, ninguno estaba señalado, ninguno era corrupto. Y ahora resulta que son violadores de la Constitución constantes. Emitieron un decreto de impunidad para perdonar a todos los corruptos del gobierno de Mel Zelaya y los meten al gobierno y la gente empieza a echarse para atrás. Empiezan a violar la Constitución para elegir gente en el Congreso Nacional. Empiezan a demostrar que no pueden ejecutar los proyectos. Empiezan a demostrar que no tenían un plan de país, que solo le cambiaron el nombre a las instituciones. Se distancian de Narrala y sus aliados. Es correcto, le incumplen a Narrala, que tenía un sentimiento muy fuerte de solidaridad con el pueblo hondureño. Y empiezan a enseñar que el proyecto de ellos es un proyecto socialista al estilo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y sus funcionarios, Rixi, el otro muchacho de recursos naturales, Ricky, ¿cómo se llama? Luqui. Marlon Ochoa, el Grillo, el ministro que ponen de coordinación de gobierno, Ricardo Salgado, todos empiezan a expresar un proyecto socialista al estilo de Cuba y Venezuela, ¿verdad? Entonces nos están diciendo que van a montar una dictadura y cooptan inmediatamente las Fuerzas Armadas y la policía. Sellan todo con el fiscal, con la elección de la Corte Suprema de Justicia y adquieren un poder total. El Congreso prácticamente lo tenían controlado, se habían controlado al Partido Liberal para hacer un gobierno con ellos, hombre. ¿Eh? Y entonces las condiciones estaban dadas para el proyecto socialista. Se empezaron a cruzar un poquito tímidamente algunos empresarios. La Embajada Americana mantuvo una línea de vigilancia permanente y la oposición política empezó a hacer su trabajo, pero flaqueó en un momento determinado porque Libre le sacó las uñas, como la sacaron anoche. Es una advertencia. Le advirtieron a varios candidatos de los partidos políticos que los podían meter a la cárcel con el nuevo fiscal que esos partidos eligieron. Y entonces Libre aparentemente controla todo ya. Mel abre el año político el 1 de diciembre, de enero de este año, lanza Rixi y lanza su proyecto de control de todas las instituciones electorales del país, además del presupuesto para las elecciones y además de la posible reforma electoral de las leyes en un control total. Las condiciones estaban dadas para instaurar una dictadura. Sin embargo, el país empieza a reaccionar y la gente empieza a demostrar su desencanto. Corrieron a Narrala de ahí y Narrala es una chachalaca que nadie la callaba. Y empezó a gritar y a gritar contra ellos.
Se va al Partido Liberal. Sí. Calix quiso ser candidato en su partido, quiso ser presidente del Congreso, lo sacrificaron, lo acusaron, lo victimizaron, ¿verdad? ¿Error? Claro que sí. Se fue de ahí con el cariño de la gente, porque Calix había sido, creo que el principal opositor del Partido Nacional y de Juan Orlando, y había arriesgado muchas cosas señalando al Partido Nacional. El diputado más votado de Francisco El diputado más votado. Entonces, empiezan a debilitarse y a mostrarse impertinentes, arrogantes, prepotentes, y aquí el que manda es Mel Zelaya. Nació Mara. Y todo el mundo empieza a decir, ¿cómo es posible eso? Y Mel se da el lujo de reunirse, estar presente en los consejos de ministros, en el Consejo de las Fuerzas Armadas, en el Consejo de Defensa y Seguridad, llamar a los ministros, darles instrucciones, llamar al Congreso y dar instrucciones en el Congreso, dirigir la Corte Suprema de Justicia. Y la gente dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí, pues? Fernando, con ese poder sobredimensionado del expresidente Zelaya, que aparezcan estos videos con toda la fuerza de imagen que el presidente Zelaya tiene, afecta al gobierno más, precisamente por eso, porque salpica directamente al primer caballero. Miguel, todo lo que te dije ahorita, alguien decidió desarticularlo. Mel estaba caminando hacia el montaje de una dictadura de estilo Cuba y Venezuela, Nicaragua, y aunque perdiera el respaldo popular, con el control de órganos electorales, del poder del dinero, del financiamiento de las elecciones y la amenaza contra la oposición política para meterlos presos con el fiscal, el hombre aseguraba que si quería meter un fraude lo iba a meter y nadie iba a tener capacidad de oponerse. Es de afuera de Honduras. Estos videos no los sacó ningún partido político de Honduras. No es la oposición política. ¿Quiénes fueron? Inside Crime, ¿para quién funciona? ¿Para quién trabaja? Los periodistas del New York Times, ¿para quién trabajan? ¿No ratifica esto el argumento de ellos de que la amenaza de golpe que ellos experimentan proviene de afuera? Hablemos de eso. Ese es el dolor. Hablemoslo. Estamos llegando a la raíz de lo que está pasando y que el pueblo hondureño no puede ver así por la maraña y la hojarasca que hay aquí, ¿verdad? Pero abajo está claro. Aquí, para mí, los gringos se movieron y Mel lo sabe. Por eso la reacción de ellos es de enojo y de ira contra los Estados Unidos. Porque sus enemigos que los están destrozando, que les están quitando toda la aura de pureza, nunca en Honduras se hizo lo que se está haciendo ahora. Yo creo que Xiomara tiene razón. Nunca en Honduras un presidente quiso proteger a los narcotraficantes como ahora. Vamos a la pausa. Para producción, nunca un presidente hizo eso en Honduras, proteger a los narcotraficantes. Descaradamente. Esa es la línea con la que terminamos este segmento. Vamos a una pausa. Estamos con el abogado Fernando Anduray. Cuestión de enfoque, ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoque, entramos en nuestro último segmento, estamos con el abogado Fernando Anduray. Cuando el ministro de Defensa, ex ministro de Defensa ahora, José Manuel Zelaya, se llama igual que su tío, y el general Roosevelt Hernández fueron a Venezuela, aparecieron una serie de distintos actos con Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, viendo cómo funcionaba el proceso electoral. Publicados por los venezolanos. Proceso electoral, y luego cuando regresan el Ministerio de Salud de Venezuela hace públicas estas fotos de estas visitas y empieza a haber algún reclamo interno que porque andaban en Venezuela después de la situación que había ocurrido en las elecciones, y la respuesta de Cancillería y de las Fuerzas Armadas fue: andábamos en unos juegos de cadetes.
¿Por qué hacen tanta alaraca? Deportivos. Unos juegos deportivos, que por qué había tanto escándalo, que así como se viajaba a Estados Unidos, se podía bajar a Venezuela porque Honduras era soberana y podía viajar a cualquier lugar. ¿Ese es un acto premeditado o torpeza política? Torpeza política, porque para ir a juegos de cadetes hubieran mandado los instructores deportivos de las Fuerzas Armadas, que son los que se iban a especializar y ver cómo mejorar la capacidad deportiva. Pero el general Roosevelt Hernández tenía que ir a ver cómo era el salto con garrocha o el salto en velocidad, o cómo se corrían los 100 metros para venirle a contar después a los militares en Honduras. Eso es una excusa que no es congruente. Andaban viendo los juegos deportivos, pero las fotografías son de ellos con algunos militares o funcionarios de Venezuela viendo el proceso electoral y las computadoras. Incongruente. Perdieron el rumbo, perdieron la brújula. Es decir, desde Venezuela les publican estas fotos y ellos no estaban preparados para justificarse. Bueno, dieron varias respuestas. Sí, pero después. ¿Ha capitalizado la oposición política a esto o hay riesgos de que esta crisis sencillamente sea sal y pimienta para el próximo proceso electoral? Yo te dije que Mel empezó el año electoral y su estrategia era mantener divididos a los partidos políticos. Meterle varios candidatos al Partido Liberal y varios candidatos en el Partido Nacional, haciéndoles creer que el Partido Liberal solito puede ganar o que el Partido Nacional solito puede ganar. Mientras él iba a construir después con su candidata o su candidato una alianza, una coalición con un pedazo del Partido Liberal, con un pedazo del Partido de Salvador Narrala y de repente uno que otro nacionalista que pudiera jalar por ahí, más el PINU, la Democracia Cristiana y el PAC y otros partiditos chiquitos ahí. Entonces él iba a tener una coalición nacional, mientras el Partido Nacional y el Partido Liberal iban a estar solitos. El problema es que 9 de cada 10 hondureños no los quiere, no quiere a Libre, pero 3 de esos 9 hondureños están peleándose en el Partido Nacional, otros 3 están peleando en el Partido Liberal y otros 3 están peleando fuera de los partidos. O no quieren saber nada de los partidos también. Es decir, los narcovideos no hacen la crisis, más bien profundizan la crisis. Es correcto, estamos divididos. Miguel, si revisas el comportamiento de las sociedades latinoamericanas en poder de la izquierda, te vas a dar cuenta que uno de los elementos esenciales que ellos promueven es la división de la derecha. Mantener la derecha y todos los demócratas divididos. Porque en la medida en que están divididos, la izquierda gana. Pero cuando se junta la derecha y se juntan los demócratas, las victorias son aplastantes. Entonces, mantener dividido al Partido Nacional, muy bien. Allá fue un sector del Partido Nacional a negociar con Mel. ¿Qué negociaron? ¿Quién lo sabe? Resultado de la negociación, Mel puso los miembros en el Consejo Nacional Electoral a su gusto. Eligió los del Registro Nacional de las Personas a su gusto. Los miembros de los 3 partidos, el del PINU, el Partido Nacional y el Partido Libre, Partido Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Los 3 en todos los órganos electorales los puso él y en los otros órganos que se eligieron también. Y además le ratificaron el fiscal general del Estado, enemigo de los partidos políticos tradicionales, que hoy recibe órdenes de la presidenta para que los investigue, los meta a la cárcel y los mantenga permanentemente cuestionados y señalados como narcotraficantes, como corruptos, como sinvergüenzas, como pícaros. ¿Así interpretas el contenido de la cadena? ¿Una orden? Fue una orden oficial, hombre. Lo que le pidió... Dijo, exijo al fiscal. Es correcto. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? Y ahora, ¿quién es el fiscal? ¿Quién lo puso ahí? Carlón Zelaya. Él peleó por él. En contubernio con Rixi. Rixi es la ministra de Defensa, la que estaba dando órdenes ayer. Y entonces, descaradamente le dan una orden de persecución política contra la oposición al fiscal general del Estado. Persígamelos y vea cómo me los mete presos. Porque los gringos nos van a estar persiguiendo y nos van a estar fregando a nosotros allá, entonces hay que balancear.
Eso es lo que dieron ayer. Es decir, no nos quedemos solos con este relajo, metamos también a la oposición aquí adentro, porque en Río Revuelto ganancia de pescadores. Mientras eso sucede, Mel tiene a Rixi controlando las Fuerzas Armadas, controlando el dinero de las elecciones, controlando el proceso electoral, y tienen a Marlon Ochoa metido allá, tienen a Cosette López ahí, y tienen también a Ana Paola en representación del Partido Liberal en un proceso electoral que ya está cooptado. Vamos a ver. Línea final, estamos en el minuto final del programa. ¿Es posible superar esto? Sí. ¿Cómo? Unidad total de la oposición política. Yo les digo, y como mensaje mío de este programa y colaboración para el pueblo hondureño, hagamos los demócratas lo que no espera Mel Zelaya que hagamos. Él espera que nos mantengamos divididos. Este es instante en que los partidos políticos nacional y liberal, que son los fundamentales, deben tomar una decisión de que sus elecciones internas no van a ser el mecanismo oficial de división que Mel ha planteado. Es momento de que nos sentemos a platicar internamente, demostremos compromiso con Honduras y madurez política y busquemos candidatos de consenso, sin irnos a matar en unas elecciones internas donde nadie va a aceptar que perdió, donde van a gastar un montón de dinero los candidatos y después van a querer imponerse por la fuerza, o el que gane va a intentar someter al que perdió, humillándolo y amenazándolo con que lo van a expulsar o se van a quedar fuera del pastel. Mientras pase el tiempo y Mel va construyendo su alianza con los inconformes. Salgamos adelante nosotros, empresarios privados que creen que Mel no es comunista, solo porque están haciendo negocios con él y le han dado contratos de construcción o contratos de cualquier venta o compra de bienes y servicios con el gobierno. Y están haciendo negocios multimillonarios. Entonces, qué lindo es Mel, ¿verdad? Qué lindo es el gobierno. No, es un gobierno socialista. Así empezaron en Venezuela con Hugo Chávez, apoyando a Hugo Chávez los empresarios, porque Hugo Chávez era demócrata. Y a los pocos años se quedaron sin empresas, sin democracia, sin libertad, y la mayoría de esos empresarios hoy están en el extranjero, sufriendo el exilio. Es tiempo de que reaccione la gente de la empresa privada. La sociedad civil organizada, que dejen de ver ya al Partido Nacional como el narcopartido o al Partido Liberal como narcopartido, que ya cambien su discurso. La amenaza no es el Partido Nacional, la amenaza no es el Partido Liberal, la amenaza es el socialismo comunista de la dictadura al estilo de Venezuela y Nicaragua y de Cuba que nos quieren instaurar en el país. Ese es el peligro. A esos tenemos que derrotar y sacar del poder. Y no lo vamos a hacer si no estamos unidos. La división de la derecha hondureña, de los demócratas hondureños, es a beneficio de Libre. Por eso, vamos, unámonos, por favor, y empecemos a construir la gran coalición nacional ahorita. Busquemos candidatos dentro de la sociedad civil que estén descontaminados, porque deben entender que los liberales no van a votar por un candidato nacionalista. Los nacionalistas no van a votar por un candidato liberal. Hay un odio histórico y una competencia histórica ahí enorme que no se va a superar de la noche a la mañana. Si queremos que esos 9 de cada 10 hondureños que están en contra del gobierno voten por un candidato demócrata, busquémoslo en la sociedad civil y que los partidos políticos, especialmente el Partido Nacional, preste sus estructuras para que sirvan de plataforma administrativa electoral para defender el triunfo de la democracia y la soberanía popular. Muchas gracias, Fernando. Bueno, ese es el mensaje final. Nos hemos pasado un par de minutos, pero queríamos que el abogado Fernando Andoray diera la totalidad de su mensaje. Queda en opinión de la opinión pública tomar ese mensaje y hacerlo realidad. Gracias, Fernando. Gracias a nuestra audiencia. Gracias a usted, que es leal a Cuestión de Enfoques y a ICN. Tenga feliz día. Bueno.